platicábamos de las olas y tú me preguntabas que por qué se llaman olas. ¿Te acuerdas? Bueno, estuve investigando un poco, ¿verdad? Y es un concepto que se da porque los movimientos feministas se dan como olas. Es decir, comienzan, tienen una cresta y luego decaen un poco. Entonces, cada uno de esos movimientos se le ha denominado ola. Son las olas del feminismo, decíamos que llevamos 4 olas del feminismo, y comentábamos desde dónde empezaba. Habíamos platicado también que la mujer nunca ha sido ajena al poder, ¿no? Ahora estamos con una presidenta, ¿no? Que se ha querido llamar presidenta. Con A. Con A. Y, pero decíamos, no, el que llegue una mujer no quiere decir que lleguen todas, ¿sí? Pero el que llegue una mujer sí es un hecho histórico importante y es un parteaguas para muchas cosas. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina, en Así lo dice Puebla. Iniciamos. Entonces, eso nos redefine también a nosotras como mujeres y nos da nuevos cánones, nuevos modelos para poder entender cómo nosotros podemos ejercer el poder y cómo lo ejercen los hombres. ¿Es que hay una diferencia o no hay una diferencia? ¿La hay realmente? Pues es que hay algunas mujeres que asumen el papel de hombre, o bueno, las actitudes que tienen los hombres como para poder avanzar. Porque si se presentan así muy tiernitas, muy, como débiles, o no sé, se las comen en el camino, o sea, no las dejan avanzar. O sea, siento que algunas se vuelven hasta rudas, o sea, pues, como para poder ejercer en esos ámbitos, ¿no? Por el entorno, ¿no? Por el entorno, la competencia. Pues yo estaba pensando en todos estos temas y realmente no tenemos un modelo hecho. Tendemos nosotros a decir, bueno, es que la mujer debe de ser más misericordiosa o más comprensiva o escuchar más. Probablemente sí. Pero ¿no estamos cayendo también en estereotipos al decirlo? Más o menos. Yo creo que sí tenemos que estudiar todo esto. Efectivamente, las mujeres vemos el mundo de manera distinta a la de los hombres. Y tiene que ser así porque nacemos de manera distinta también. ¿No? Y todo esto se pregunta de alguna forma al feminismo. Hablábamos de estas olas, decíamos que para las europeas, por ejemplo, y para mí también, comienza con la Revolución Francesa. Para las estadounidenses, pues comienza con la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls. Y se trata de hechos que fueron registrados históricamente, pero que nunca se nos enseñó en la escuela. ¿A ti alguna vez te enseñaron el feminismo en la escuela? Como movimiento político, porque es un movimiento político y social. En la escuela, llámese secundaria, preparatoria, no lo recuerdo. No. O sea, a lo mejor se lo pasaron, lo brincaron. Probablemente en la universidad, ya con alguna materia de historia de las ideas políticas, puede ser que ya hayan mencionado algo. Sociales. Ajá. Pero así, como materia que dijeras así a fondo, pues no, o a lo mejor lo mencionaban, ¿no? Fíjate que pues yo llevé ideas políticas, economía política, y decíamos, el feminismo sí es un movimiento social, en primera instancia, porque quiere reivindicar lo que es a una parte de la sociedad que se encuentra vulnerada y que lucha por sus derechos. ¿Sí? En primera instancia la educación, el derecho a ser vista de alguna manera, poder escribir públicamente, hacer una serie de cosas que no se les permitió a las mujeres. Y entonces esa primera ola que va desde que surge la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre, yo recuerdo a un profesor que me daba teoría política, un señor que sabía muchísimo y que además nos abrió mucho el panorama de muchísimas cosas, ¿no? Pero él en la clase insistía y nos decía, es que la Revolución Francesa era una revolución en la que se hablaba de igualdad y de libertad. Pero esa libertad y esa igualdad no era para todos, porque unos somos más iguales que otros.
Y yo no entendía qué quería decir. Yo suponía que quería decir que a lo mejor las clases más desprotegidas no habían alcanzado esos derechos o que los negros no habían alcanzado esos derechos, ¿no? Creía que se refería exclusivamente a eso, pero nunca nos decía, me refiero a las mujeres. Era como un reto para que nosotros investigáramos un poco más, ¿no? Y tardaste, y tardé años en descubrir que efectivamente la Declaración de los Derechos del Hombre se refería exclusivamente al hombre, no se refería a la mujer. Tardé años para descubrirlo, pero siempre decía eso, es que unos somos más iguales que otros. Y se nos quedaba viendo, a las mujeres en particular, y le salía como una sonrisa, como diciendo, a ver, díganme algo, ¿no? Sí. No lo sabíamos. ¿Por qué? Porque eso no se enseñaba en las aulas. Tú suponías, con la formación que tenías, que cuando decían hombre, pues decían hombre y mujer. Sí, de manera genérica, ¿no? Decía, era genérico, ¿no? Era genérico. Decir hombres o humanidad es referirse a la humanidad. A la humanidad, ¿no? A la persona. Bueno, ya tampoco a la persona, porque bueno, en el caso de los ciudadanos, pues son los mayores de edad, ¿no? Y ya no estás incluyendo a los niños. Es correcto. Entonces, como ser humano sería. O sea, el hablar de hombre es como hablar del ser humano. O de la humanidad. Ajá, de la humanidad en general, ¿no? Entonces, nosotros presuponíamos que se hablaba de la humanidad en general. En la UDLA, en los años 90, te estoy hablando ahí, había una clase que se llamaba Hombre 1, Hombre 2 y Hombre 3. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ah, mira. Y así estaba en el plan de estudios. Estamos hablando de los 90s. Ajá. Cuando quizás debió de haberse llamado evolución humana o humanismo o no sé, cualquier otra cosa, pero no hombre 1, 2 y 3. ¿Y qué incluía? O sea, ¿era como la evolución del hombre? O sea, Era como la evolución del pensamiento humano. Ah. Era como la evolución efectivamente del hombre, porque te hablaba desde cómo se formó la Tierra, el cosmos, había libros de texto maravillosos como Los Dragones del Edén, de Carl Sagan, y era muy padre porque pues hablaba de todo, absolutamente de todo. Pero con esto que sabemos ahora y cómo nos asumimos las mujeres y demás, y de repente decir hombre 1, 2 y 3, pues era como si no te incluyeran, ¿no? Sí, por ejemplo, en esas materias, en esa clase no entraba. O sea, por ejemplo, ya que estaban hablando del hombre, o sea, no por ahí entraba alguna mujer de, por cierto, María Curie, No, sí, por supuesto que hay quienes son, no puedes excluir de la historia, ¿no? Ajá. Pero hay otras muchas que son excluidas de la historia. Hablábamos de Hildegarda, que no se les reconoce, ¿no? Que no se les reconoce. La descubridora o inventora del internet, por ejemplo. Y es más tardaron fácil. Tardaron mucho, sí. Y es más fácil hablar en general de los hombres. Cuando te enseñan historia, la mayoría de los nombres son hombres, ¿no? Son nombres de hombres. Y entonces no hay una continuidad de una historia del feminismo y ni siquiera te lo enseñan como una teoría, que es una teoría política también. ¿Por qué? Porque busca alcanzar el poder para ese grupo de personas que están excluidas del poder. En su desarrollo, por supuesto, empezó a buscar esta transformación. Actualmente hay materias específicas en las universidades de estudios de género. Sí, ya están. Sin embargo, yo creo que debe de ponerse especial énfasis en que cómo ha ido desarrollándose este pensamiento feminista para poder alcanzar posiciones que ahora pues es ineludible excluirlas del poder, ¿no? De las leyes, de los derechos que se han adquirido. Entonces tendrían que incluirse a las mujeres dentro de la historia, o sea, no tener como un capítulo aparte, vamos a hablar de equidad de género, o sea, y como si fuera un subtema, sino de manera general, o sea, probablemente en el siglo XVIII pues ya hubo varias mujeres destacadas e irlas incluyendo. O sea, dentro de la misma cátedra. Dentro de la misma cátedra, por supuesto que hay que irlas incluyendo. Y decir, bueno, esta mujer... No tener solamente los estudios aparte, ajá, sino ya integrados. Se pueden tener los estudios aparte porque el feminismo es muy amplio, tiene una historia muy vasta, abarca varios siglos, y es como... y abarca también de otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo... Actualmente no podemos hablar de un solo feminismo. Hay feminismo liberal, feminismo socialista, ecofeminismo. Hay una serie de feminismos indígena, feminismo negro. Hay una serie de feminismos que tienen que estudiarse de manera específica y sería muy difícil abarcarlos en una sola materia. Por ejemplo, esto de ecofeminismo.
ecofeminismo, que es de los últimos que ha surgido y demás, que es un feminismo en el que se retoma un poco de feminismo marxista de alguna manera y un tanto, es como una combinación de lo que hacemos actualmente las mujeres, nosotras, y cómo estamos cuidando el medio ambiente para las futuras generaciones también, ¿sí? Que es muy acorde con lo que plantea la ONU, ¿no? Pero hay feminismos que van totalmente en contra de los aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, la cultura queer, que se considera dentro del feminismo. Y hay un gran debate actualmente no binario, por ejemplo, ¿no? Que surge del no binario, de la identidad, de encontrar estas identidades nuevas, no nada más la lésbica, ¿no? Que fue la que inició de alguna manera, sino todas estas, la transexualidad, las mujeres trans, y esta cultura que habla de que no existe el sexo, ¿no? Como tal para definir a una persona. Que es complicado, tiene una profundidad complicada. Es que hay unos que son como neutros, digamos. Yo creo que sí, ahí podríamos hablar en otra ocasión de eso en particular, porque sí es muy complicado, porque hay todo un debate a nivel internacional y a nivel mundial teórico de entonces qué es el feminismo. Es una práctica, es una teoría. Tradicionalmente ha sido práctica y teoría. Una práctica por los derechos, una lucha constante por defender el sufragio, por defender la educación, por defender la libertad sexual, por defender una serie de situaciones de las mujeres. Y por alcanzar el poder para poder también, en ese sentido, desde el poder, estar incidiendo en mejorar las condiciones de las mujeres. Cuando hablamos de poder, tiene que ser poder político, social, económico. Económico, por supuesto, porque plantea cosas desde el poder político, social, económico. ¿Tú te acuerdas? Por ejemplo, habíamos hablado también de Flora Tristano, como obrera. Y como obrera, ella empieza a introducir, dice, es que el socialismo ha olvidado a las mujeres. Ella dice, las mujeres somos las obreras de los obreros. Bueno, cuando estaba la guerra, digamos, pues empiezan a ir los hombres, se quedan las mujeres y empiezan como a involucrarse más en las fábricas, ¿no? Sí, porque tienen que suplir a los que fueron a pelear. Ajá, por ejemplo. Que fueron a la guerra. Es correcto. El periodo entre guerras, las mujeres llegan a la economía, a insertarse en la economía, porque tenían ellas también que alimentar a sus familias. O que luchar por ellas mismas, y entonces llegan a las fábricas, se cambia todo este proceso de que las mujeres no podían estar fuera de casa, no podían ejercer actividades públicas, y entonces llegan pues a lo que sería todo el ámbito de trabajo fuera de casa, ¿no? Cuando los hombres regresan, pues las mujeres regresan a sus hogares, ¿no? Y entonces mucho ya se había alcanzado, en muchos lugares ya se había alcanzado el sufragio femenino y ya había mujeres en la universidad. Y entonces cuando las mujeres, porque la tercera ola surge de estas mujeres universitarias que ya eran como más emancipadas y tenían un pensamiento distinto. Y entonces empieza a ver el pedir más, o sea, yo necesito pedir más porque hay un estereotipo de mujer. ¿Se acuerdan que esta ola empezaba con Simone de Beauvoir? Pero Simone de Beauvoir escribió en 1949. Y la tercera ola en sí empieza en los años 60. Entonces mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo? Si Simone escribió mucho antes, ¿por qué hasta los años 60 se empieza el boom de Simone, ¿no? Pues en lo que lo asimila, ¿no? Porque efectivamente hubo un impasse, hubo una baja de la ola, después de las guerras, y entonces este impasse en el que había mujeres que sí eran universitarias y algunas que se quedaron trabajando y demás, pero hay un impasse en lo que empiezas a pensar otra vez sobre ti misma. Y dices, ok, alcanzamos el sufragio, pero no estamos ahí, no estamos representadas ahí. Alcanzamos el sufragio, pero no ganamos lo mismo que ellos. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Alcanzamos el sufragio, sí, alcanzamos el derecho a la educación, pero pues resulta que sigo en mi casa metida porque mi marido no quiere que yo trabaje. ¿Sí?
Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina. Dale like a este video y compártelo a quienes creas que le puede interesar. Suscríbete y activa la campanita para que no dejes de ver nuestro contenido. Hasta la próxima.